Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos vivo, estamos de vivos esta semana. Hoy tenemos vivo con Ana Cervero de Eventos Astrológicos. Vamos a ver si se va conectando la gente. Les cuento que falta nada, un día y poquito más para el Congreso de Astrogenealogía. Si todavía no se anotaron. Hola Ana, Hola Cecilia, ¿qué tal? no Buenas noches te veo, desde... ¿No me ves? no, te veo blanco. Fíjate si no estás del otro lado de la pantalla. A ver, Espera, espera. a ver. Ahí como que se apagó. Fíjate que hay unas flechas. Ahí está del otro lado. Ahí Ay, ay, va. ay. ¿Qué tal, Hola. Cecilia? Muchas Bien. gracias por la invitación. No, es un placer. Gracias a vos. Gracias por tu participación. Bueno, hoy pudimos. La semana pasada, no. La semana pasada fue la anterior. No habíamos podido. Sí, con problemas, sí, con problemas de conexión por mi parte. Es terrible cuando pasa esto. Te sientes, buscas a culpar a Mercurio retrógrado siempre, claro. Pero sí, sí, lo siento, lo lamento muchísimo también para la gente que estuvo ahí presente. También por mi parte hubo gente que me preguntó qué estaba pasando ¿Dónde y bueno, pues ya está, estamos están? aquí. Bueno, pero al final terminé haciendo un vivo yo sobre planetas en Axolote. No estuvo tan mal. No, sí, también tuve que cambiar un horario de otro vivo también porque una chica también se quedó sin internet, así que se ve que hubo ahí un Sí, sí, cortocircuito sí, sí, planetario. sí, 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 sí. Bueno, Suele pasar, ¿eh? sí, En pasa. Instagram. ¿Qué tal, Cecilia? Preparando el congreso, ¿no? Bueno, acabando de prepararlo ya, terminando. Uf. Ya están Wow. ¿viste los nervios de que ya falta poco? Es como, ¡ah! ¡Se nos toma! Los, los nervios, claro, del último momento. Los en el último momento. Sí. Bueno, para la gente que se está conectando y que no sabe, bueno, Ana va a participar del congreso que organicé. No puedo creer, no puedo creer. ¿Qué me mandó a organizar un congreso de astrogenealogía? Bueno, organizé un congreso de astrogenealogía con invitados realmente de lujo, o sea, súper contenta con la convocatoria que tuvo. La verdad que unos astrólogos, astrogenealogistas de primera, muy contenta y muy agradecida también. Y bueno, nada, empieza ya este viernes 2, 3, bueno, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de febrero del 2023. Es online, es 100% gratuito, o sea, cero money, no cost. Así que nada, aprovecharlo. Y además lo bueno es que hay conferencias para todo público. Aunque sepa un poquito de astrología, se están recién iniciando, va a haber ponencias muy bajaditas, muy livianas. Después el sábado las ponencias intermedias y el domingo, que es cuando va a estar Ana, van a ser las ponencias ya más complejas, más con vocabulario más técnico, para personas que ya están adentradas en el mundo de la astrología o de la astrogenealogía. Sí. Así que bueno, nada, se anotan en congresoastrogenealogía.com, congresoastrogenealogía.com, la página web, dejan su mail y el viernes van a recibir, ya mandamos hoy el último mail previo al congreso, ya con la agenda, y bueno, ya el viernes 3 y sábado 4 y domingo 5, a primera hora van a recibir los links de acceso. O sea, la gente va a poder estar por Zoom o van a poder verlo por YouTube. Así que bueno, nada, va a estar buenísimo, está alucinante. No puedo creer. Eres increíble, Cecilia, porque la organización de eventos es algo de energía, de tener energía. Energía, sí, porque viste que hay que estar hablando con la gente, llegando a acuerdos, sí, organizando. O sea, uno diría, bueno, pero es online, sí, pero igual, o sea, la base de datos, los mails, Sí, los contenidos sí, de sí. la Instagram, o sea, lleva un montón la página, lleva. Y las Pero bueno, personas a nada. veces nos olvidamos de mandarlo ese día, ay, lo siento, no me he acordado. O sea que muy agradecida, por esta organización, de verdad, porque es una maravillosa forma de llegar a la gente, además de forma gratuita, y que puedan escuchar, evidentemente, a todas las personas que queremos compartir, queremos mucho compartir con todos vosotros.
y, y que la conciencia de todo lo que también se va investigando, que vaya aumentando. Y hoy hay mucha gente apuntándose a la astrología, a querer estudiar astrología. Es impresionante, está habiendo una ola muy grande de interés por estudiar y conocer este gran lenguaje de la astrología. Exacto, una ola enorme. Bueno, y vos vas a dar una ponencia sobre un método que desarrollaste vos, que ahora nos vas a contar un poquito, que nada, que tiene que ver con lo prenatal. Digamos, para la gente que no sabe nada, ¿no? ¿Qué sería para vos lo interesante de estudiar la vida prenatal? Digamos, ¿para qué sirve estudiar, qué sé yo, lo que le ocurrió a mamá en el embarazo? ¿Qué, qué sentido tendría, no? Porque hay gente que te puede hacer esa pregunta, ¿no? ¿Para qué lo Sí, estudiaría? sí, 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 es una buena pregunta, Cecilia. Bueno, pues claro, yo diría que justamente nos pensamos que el momento del nacimiento, que además justamente la astrología es la que considera, ¿no? Esa fecha de nacimiento con la hora exacta y el lugar exacto, eh, pero no nos pensemos que ahí empieza todo, es que justamente ahí está. Es decir, es un momento en el que empieza otro periodo, pero hay periodos anteriores que tienen que ver ya con lo que son las improntas de las memorias celulares. O sea, hay científicos que han estudiado este tema, que de hecho es el señor Fréchet, que también la biodescodificación ha hablado de él, porque es el Sí. que descubrió que había un periodo de impronta, y cuando digo impronta se refiere a estos condicionantes que tenemos a nuestro alrededor, como que el hecho de estar en la barriga de mamá parece que no nos estamos enterando y nos estamos enterando de todo. Ujú. Y además, no solo eso, sino que en el momento de la concepción es un momento clave y es muy interesante porque tampoco, o sea, también podemos irnos a lo que es la biología como estudio, ¿no?, de la naturaleza humana. En el momento en que el esperma y el óvulo se juntan, es muy interesante, muy simple, de que hay un encuentro. O sea, es así. Sí, o sea, el esperma se encuentra, el esperma que consigue entrar, consigue encontrarse con ese óvulo. Eso es un momento impresionante. Es un momento impresionante. Y fijaros qué simple, y lo sabemos, pero no nos hemos parado a pensar que ahí es un encuentro. O sea, el encuentro sería como cuando yo junto mis dos manos, aquí tengo tres partes, la mano derecha, la mano izquierda y el momento del encuentro de estas dos manos, ¿no? Entonces, claro, el momento de la concepción justamente nos puede hablar de lo que es el encuentro en el sentido de las relaciones, como parámetro, por ejemplo, de la supervivencia que también estudió Hammer, ¿no? El médico este alemán, que estudió las diferentes etapas de supervivencia del ser humano, pues dentro de ellas hay una que es las relaciones. O sea, necesitamos relacionarnos porque realmente es como que si no nos sentimos solos hasta que no aprendemos a convivir con nosotros mismos de otra manera, ¿no? Cuando nos Aparte conocemos no mejor. nos reproducimos, no nos Exactamente, relacionamos. exactamente. No nos reproduciríamos, efectivamente, ¿no? Entonces, esta lógica estudia justamente que en el momento de la concepción y el ambiente en ese momento de la concepción marca justamente el momento en el que el reloj se pone a cero realmente. Es como que el tiempo entra en el espacio. Y ahí Mm. es cuando empieza nuestro verdadero camino. Y aún y así tenemos 9 meses para nacer. 9, quien tarda 9 meses, pueden ser 8, pueden ser, ¿no? Y eso La te iba gente a que nace antes. preguntar, ¿cómo se calcula la carta de la concepción? Porque hay gente que nace 8 mesinas, 9 mesinas, 7 mesinas, y, o sea, ¿cómo sabemos la fecha exacta de la concepción? Bueno, entonces yo aquí quisiera decir que hay compañeros astrólogos, compañeros míos astrólogos, que ellos también estudian exclusivamente ese momento de la concepción y utilizan otro tipo de cálculo. Yo puedo hablar desde el desarrollo que yo hice en el 2012, donde la carta de la concepción es un cálculo que nos va a dar información del inconsciente biológico, quiere decir de esta parte inconsciente en nosotros que está directamente ligada a nuestro mamífero, ¿no? Esta parte todavía animal en nosotros que busca esta supervivencia en todos los planos, físico, emocional y en todos los planos, ¿no?
Entonces, da igual que tú hayas sido optomesino o optomesina, porque el denominador común de la mujer es que cada vez que se concibe, cuando hay una concepción, se tardan 9 meses en obtener una respuesta, que es el nacimiento. El nacimiento es una respuesta a una concepción. Entonces, aunque tú hayas nacido 8 meses, a los 8 meses, esta carta calculada 9 meses anterior al momento del nacimiento te va a dar una información que no es la información de la técnica de la concepción que pueden calcular otros compañeros, sino que aquí lo que vamos a encontrar son esos rasgos de supervivencia que son inconscientes en nosotros y que probablemente no nos estamos dando cuenta y nos hacen, o sea, no nos permiten vivir en nuestro presente y parece que estemos viviendo la vida de un ambiente que se creó en un momento dado, ¿no? Y que bueno. Y ¿Qué que son 9 tiene que meses ser... exactos o se calculan los días? Por ejemplo, hay astrólogos que usan la rutina de Hermes, ¿no? Para Sí, calcularlo. exactamente. O sea, Exactamente. ¿qué método, cómo se calcula eso? ¿La hora, por ejemplo? Sí, ¿Cómo? justamente es 9 meses desde la fecha del nacimiento y entonces lo que hago yo es cuadrar el Sol como si fuera una revolución solar, mismo grado, mismo minuto y mismos segundos. Y es muy curioso porque cuando estás haciendo esto, te das cuenta como si no entras en esa precisión, aparecen o desaparecen Es aspectos una que para la que la cuarti gente solar. Es que una para que la cuarti gente que a lo mejor solar no sepa, para atrás, perdón, digamos. Es sí, una cuarti solar, digamos. es una cuadratura del Sol. Por lo tanto, Claro. si tú tienes el Sol, por ejemplo, en Cáncer, que es mi caso, ¿no? Cecilia, ¿me permites? O el tuyo, que es Sí, Acuario, ¿no? sí, te Está permito, sí. dentro de la, bueno, pues el mío, dentro de la cruz cardinal, ¿no? Sí, Entonces, yo siempre voy a ir a buscar el Sol 90 grados, en este caso 9 meses anterior, y también voy a tener un Sol en Libra, ¿vale? Porque libre. Mm. yo me muevo de cuadratura en cuadratura. La Y cuadratura entonces, de momento a partir de la revolución de la cuadratura, digamos. exactamente, partir tal Increíble. cual. Buenísimo. Sí, para la gente que a lo mejor no entienda mucho de astrología, se refiere a 90 grados, geométricamente hablando, es un ángulo dentro de la circunferencia que corresponde a estos 9 meses. Bueno, 9 pero meses son los 90 grados. bueno, viste que están las revoluciones solares y al menos, bueno, en el Centro Astrológico de Buenos Aires, que es una de las escuelas donde estudié, nosotros hacíamos la demisolar y la cuartisolar. O sea, la demisolar es la revolución, pero no la revolución solar, sino la revolución de la oposición. Por ejemplo, yo soy Virgo, Ajá, cuando el Sol está en Piscis, es la demi, es media revolución. Y las cuartis son las cuadraturas. Bueno, yo soy Virgo cuando el Sol está en Géminis, cuando el Sol está en Sagitario, ¿no? Entonces esas son las cuartis. Entonces sería como, digamos, una exacto. cuarti, pero previa al nacimiento. O sea, en realidad sería como una, digamos, media y un cuarto más. 3 cuartos. Estupendo. ¿Y tú has hecho esto con las revoluciones solares, Sí, dices? sí, sí, yo veo es más, yo te digo una cosa, las demisolares son impresionantes. O sea, Súper la interesante revolución, eso. la revolución solar opera hasta que llega la Demi. Cuando llega la Demi, es como que te olvidás. Sí, mira, el año pasado yo tenía Sagitario, Luna en Sagitario de revolución. Y una Demi de mierda, perdón por la expresión, pero una Demi con la Luna posición Plutón en Cáncer en la 12 y llegó la Demi y fue así, ¿eh? Fue Luna, posición Plutón, temas familiares, temas no sé qué, conflictos, sombras. Ah, qué Entonces, interesante, como qué que sí, interesante. sí, 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 Qué interesante, súper, súper. Cecilia. Sí, yo los Pues trabajo, los entonces, revolución claro, solar. estás Es una, familiarizada un poco con, claro, exactamente. Pero respondiendo a esa pregunta, sobre todo es esto, ¿no? O sea, lo que vamos a buscar son respuestas que tienen que ver con mi inconsciente biológico, porque es el que yo no tengo consciente, justamente, ¿no? Y entonces, para poderlo ver desde los mapas, entonces es una manera de poder comprender muchas o sea, cosas, realmente, se pero muchas. calcula entonces las 9 meses exactos antes, lo que sería la revolución, pero no la solar, sino de la cuadratura, tal cual, y esa carta, que sería la carta del momento de la concepción, es la que se toma para entender este inconsciente biológico, ¿no? Sí, una parte, porque después la concepción
también es una respuesta de algo anterior, que se Bien, a llama ver, exactamente. Entonces todavía calculamos 9 meses más para nueve atrás meses y antes. exactamente, que son 18 meses antes del nacimiento. Y ahí, por ejemplo, esto está muy relacionado con la parte de lo que es dentro de la etapa de la supervivencia, perdón, de la descendencia y temas relacionados con la salud mental. Eso es lo que nos Mm, encontramos en esa carta, que puedan derivar de nuestros ancestros, que en este caso serían los bisabuelos, a la que me bien. voy a los 18 meses, serían Ujú. los bisabuelos, y muchas veces, mira, justamente ahora estamos con el estudio de una carta donde hemos encontrado un ejemplo de personas que murieron navegando en un barco en un momento de salir de una Segunda Guerra Mundial y cambiar de país cruzando el océano. Y ahí mueren unas personas dentro de este barco y esta persona, cuyo estudio estamos haciendo, justamente han habido temas de depresión importantes. O sea, Wow. hay una relación con las experiencias y las vivencias que a lo mejor no se han integrado y esto se va transfiriendo en las siguientes relaciones. Claro, eso es una impronta, por eso se llama una impronta de nacimiento alrededor de 27 meses, ¿no? Y todo lo que ocurre aquí, además, son periodos que en el tiempo también se pueden repetir. Si es que la astrología prenatal te habla justamente de lo que no sabemos, o sea, aquello que es inconsciente, que todavía está oculto respecto al nacimiento, que es cuando tú sales y eres visible, ¿no? O sea, antes de esto hay lo que sería el negativo de la fotografía, y en ese negativo de la fotografía es donde tenemos el cliché, ¿no? Y claro, eso es parece como, ¡pam!, como si hubieran Un sello. realmente hecho una impronta ahí. Sí, 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 sí. Entonces, claro, lo que hacemos es especular ahí en esa impronta y los resultados es como cuando haces una constelación, que al cabo hay constelaciones que enseguida se reordenan, pero hay constelaciones, a mí me ha pasado que yo al cabo de un año se me ha recolocado una constelación. Impresionante, Sí. porque tenía mucho pasado, por ejemplo, ¿no? Pues ocurre lo Mm. mismo. O sea, Impresionante, impresionante. Y no, entonces, ¿vos no trabajás con la natal de la persona, o sí? O, por sí, ejemplo, trabajás con la casa 12, por ejemplo, para ver lo que fue la vida intrauterina, o lo ves todo con las cartas, con estas dos cartas claro. previas. Esto de la carta 12 es lo que hacemos cuando, por ejemplo, tenemos un tránsito o en revolución tenemos algo en la casa 12, sabemos que puede haber ahí algo a nivel de ancestros que está pidiendo ser consciente, ¿no? No, en este caso sería como si pudiéramos abrir en el tiempo a través de más mapas, aparte de la carta natal, y la carta natal lo que hace es que la podamos estudiar muy bien frente a la persona, ¿no? Que es dueña de esa carta, ¿no? Eh, Miramos allí lo que es el eje Sol-Tierra, Ujú. A ver, porque el ¿querés eje, explicar un poco de qué es el eje Sol-Tierra? Porque sí, el eje Sol-Tierra, seguramente es nuevo para mucha gente esto. el eje Sol-Tierra, bueno, el Sol, que es el que indica el signo que tú eres en la carta natal, Ujú. y yo, en mi caso, después de estudios que he hecho con astrólogos americanos, yo emplazo la Tierra justo en oposición exacta al Sol. Para mí es su lugar. Tengo colegas que lo ponen en otro sitio, pero para mí tiene la lógica porque el Sol siempre va a estar haciéndote 180 grados a tu posición en la Tierra, ¿no? Yo siempre Entonces, tenía entendido que la Tierra estaba justo en el punto opuesto al Sol. Era como, sí, pensé sí. que era general esa visión, Ah, no, 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 no. Hay quien lo ¿no? pone a 90 grados del ascendente o en la cúspide de la 4, por ejemplo, ¿no? Mirá vos. Entonces, no, yo cojo esta oposición porque al investigarlo también he visto los resultados, la Claro. evidencia, ¿no? Y claro, la Tierra y el Sol en ese eje justamente nos coge el eje de polaridad. O sea, si yo soy Cáncer, mi Tierra estará en Capricornio. Si eres Acuario, tu Tierra estará en Leo. Entonces ya me invita a trabajar la máxima separación de algo que en realidad es una verdad, una unidad, como quieras verlo, ¿no? O sea, hay algo que se ha abierto en forma de las dos caras de una moneda. Entonces, la Tierra me va a hablar
de las experiencias de dualidad, es decir, blanco-negro, bueno-malo, que yo tengo en mis situaciones de vida. O sea, todas las experiencias que me llegan bajo las características del signo de la Tierra, es decir, el opuesto al Sol. Y esas experiencias informan al Sol. Informan al Sol quiere decir que, por ejemplo, si yo soy cáncer, para poder recordar mi esencia de instinto maternal o de otorgar un espacio para crecer a los demás, ¿vale? Tengo que pasar por experiencias que tienen que ver con la capacidad de responder, Capricornio, responsabilidad, por ejemplo. Entonces, claro, tengo que vivir ese tipo de experiencias que van informando al Sol, es decir, a mi cáncer me va diciendo, ojo, que para estas cosas tienes que trabajar la responsabilidad. Ahora has tenido una situación en la cual no has sido demasiado responsable. ¿Qué ha pasado? No has podido atender como haría un Sol en Cáncer, ¿no? Es una manera, lo estoy explicando de una manera muy gráfica para que se pueda entender, ¿no? Todo esto son cosas que ocurren, o sea, no hay un planteamiento de pensamientos como tal, sino que ocurre desde lo inconsciente, ¿no? ¿Y esto Y la puede Tierra, aparecer a través de personas con fuerte energía, por ejemplo, en tu caso de Capricornio? ¿cómo? Que tengas, Perdón, Cecilia. podría ocurrir de repente que esto se exprese, se manifieste a través de personas con fuerte energía de Capricornio que aparezcan en tu Sí, vida, o son sí. experiencias, ¿cómo sería, cómo se visualizaría esto, digamos? Puede ser como lo hace la vida de la apariencia, ¿no? Donde tenemos la vida de la forma, que conocemos como vida externa, de muchas maneras. O sea, puede aparecer sobre todo con personas de ese signo o que personas que tengan fuertemente marcado ese signo, ascendentes también, o situaciones como tal. Una situación capricorniana te va a pedir que te responsabilices de algo. Una situación capricorniana también te va a decir, ¿estás intentando ser indispensable? Por ejemplo. Entonces te hace mirar, es por eso que hablamos de experiencias de dualidad, porque cuando tú te das, a mí me ha pasado, me he dado cuenta de que si yo tenía en el ámbito familiar que las personas como que me solicitaban mucho, en realidad es que a mí me gustaba ser indispensable. Entonces, claro, cuando me di cuenta de esto, es cuando empezó a caer todo. O sea, el escenario cambia porque yo estoy viendo algo que no estaba viendo, ¿no? Entonces, eso también puede ser una experiencia. Una experiencia puede ser, pues, esa capacidad emprendedora también que tiene Capricornio, ¿no? Pero Y la como que vos paciencia. te polarizás a Capricornio o se te vienen situaciones para que vos incorpores la energía de Capricornio. ¿Cómo sería en ese caso? No. Situaciones Capricornio, porque al ser una polaridad de Cáncer, me va a completar la comprensión de mi signo solar Cáncer. No Claro. sé si me explico. Sí, pero en el ejemplo que vos pusiste era algo como que vos estabas instalada como un poco en la energía de Capricornio, en esto de volverte indispensable, Sí, ¿no? sí, claro, porque te llegan situaciones en las que tú estás experimentando esa energía capricorniana, ¿no? En este caso, Entiendo. efectivamente. Claro, una polaridad, por ejemplo, Cáncer Capricornio siempre van a ser temas familiares o incluso dentro de los asuntos familiares, muchas veces tenemos ejemplos de personas que son empresarias y no tienen tiempo de ocuparse de su familia. Imagínate en el caso de las mujeres, ¿no? Que es muy típico esto. Esto es un eje Cáncer Capricornio perfectamente, ¿no? Por ejemplo, de tener que seguir tradiciones y costumbres familiares cuando uno en realidad lo que quiere es coger las riendas de su destino, ¿no? Que es Capricornio. O sea, este eje nos habla mucho de esta parte de emancipación, individualidad, ¿no? Un poco de salir de estas raíces. Claro, lo vemos de forma separada, entonces. Yo vivo situaciones Capricornio para entender Cáncer, pero al final lo que estoy entendiendo es el eje general, Cáncer Capricornio. Con solo este eje yo entiendo muchísimas cosas de mi vida. De verdad, es impresionante. O sea, os invito a hacerlo. Os invito a hacerlo, ¿no? Está buenísimo. Y ¿Y esto entonces, lo relacionás con lo prenatal de alguna manera? ¿El eje de el, Sol-Tierra? claro, el eje Sol-Tierra en la carta más lejana, que es la -18, es exactamente el mismo eje invertido. O sea, yo en la carta -18 tengo el Sol en Capricornio y la Tierra en Cáncer. Y Claro, lo para la mismo gente que pasa. se sumó recién, capaz lo ponemos en contexto.
La astrología prenatal sería levantar primero la carta de la concepción, que son 9 meses antes del nacimiento, pero además hay una carta que es 9 meses antes de la concepción. Por eso se dice menos 18, porque son 18 antes del nacimiento. Y cuando levantamos la carta, por ejemplo, cuando ella es cáncer, la de su gestación va a ser 9 meses antes, o sea, Libra. Y 9 meses antes el Sol va a quedar en Capricornio. O sea, van a estar en oposición. Por eso es que ella habla del eje Sol-Tierra. Exactamente, muy bien, Cecilia, muy bien explicado. Exactamente. Porque si no, necesitamos saber dónde esté menos 18, ¿no? Voy a poner acá astrología prenatal para la gente que se está sumando ahora, para que sepan de qué estamos Sí, hablando. O sea claro, que con claro que eso, sí. trabajando ese eje, ya podemos entender un montón de lo que nos pasa en nuestra vida. Trabajando Claro, nuestro porque opuesto además, complementario. claro, porque además, como está invertido el eje, tú en tu carta natal, claro, cambiarán las casas, ¿no? Pero tú en tu carta natal vas a mirar tu sol y esa tierra que viene de la carta menos 18, ¿vale? Sería como ese negativo que está por debajo. Entonces, me estaría hablando de las experiencias de mis bisabuelos que a mí me van a dar la posibilidad de tomar conciencia. Y es la manera en la que yo voy saliendo de esas memorias celulares. Eso es lo que hace la astrología prenatal desde la investigación que yo he hecho, ¿eh? Que hay muchas maneras de estudiar esta astrología prenatal. Sin duda, hay Esta es muchas, una opción. pero claro, esta es una opción, bueno, y súper interesante. Sí, pues yo había aprendido la carta de la concepción de otros métodos, ¿no? Pero bueno, sí, esta es súper interesante. Acá preguntan si son 8 mesinos. No, desde el método que trabaja, al menos desde la propuesta de Ana, es buscar 9 meses antes, independientemente de si fuiste 8 mesina, ¿no? Porque hay algo, digamos, arquetípico, ¿no? En los 9 meses de la gestación. O sea, el 9 es como que la biología en general, después, bueno, habrá diferencias, pero las mujeres tienen 9 meses de gestación, ¿no? Es como decir, bueno, las personas nacemos con 2 brazos, sí, habrá personas que nacen con uno, pero bueno, en general, digamos, el Claro. ser humano viene con 2 brazos. Entonces, en general, la gestación son 9 meses, más allá de las diferencias, ¿no? Claro, más estamos buscando ese inconsciente biológico. O sea, lo que no queremos es pararnos en el pasado. Lo que estamos es buscando en el presente integrar ese pasado para justamente salir de esa memoria celular. Bien. Entonces, Y vos vamos a ir a investigar ese inconsciente biológico, es decir, qué es lo que a través de mí está actuando y yo no estoy viendo. Y lo veo cuando los demás tienen una reacción conmigo. Y vos hablabas del eje Sol-Tierra como tu opuesto complementario, porque sería el Sol de la carta menos 18. Y el Sol de la carta menos 9, que es tu cuadratura, ¿no? ¿También te da alguna información o no Sí, la tomaste en totalmente. cuenta? Claro, la carta menos 9, que es la carta de la concepción, a 9 meses, aunque seas octomesino, porque estudiamos el inconsciente biológico, justamente me va a dar la pauta de lo que sería cómo tú de forma, o sea, tu inconsciente biológico se ocupa de las relaciones. ¿Qué pasa? Que no hemos hablado de una última carta, porque son 4. 27 meses también me lleva a una carta 9 meses más después de la natal. Y ahí ya estarían todas, ¿no? ¿Después de la Entonces, natal o para atrás? no, hacia adelante. Esta ya sería hacia adelante. Bien. Es por eso le decimos O sea, cuando más, el bicho tiene 9 meses. claro, más 9. Claro, fijaros que la más 9 también es el denominador común de cuando empiezan a salirnos los dientes, cuando empezamos a destetarnos, cuando empezamos a caminar. Ya lo sé que hay gente que nace con un diente, ¿vale? Efectivamente. Pero no estamos estudiando la realidad. Estamos estudiando ese inconsciente biológico para entender tu realidad, ¿no? Sí. Entonces, el eje Sol-Tierra está combinado con la carta menos 9 y más 9. Y esa carta más 9 lo que te está ofreciendo es la posibilidad de ver cuando haces estos cambios dentro de la liberación de memorias celulares, las oportunidades que esto te ofrece, ¿no? Entonces, claro, empezamos por entender cómo me voy a relacionar con mi mundo externo y inicialmente lo voy a hacer con mis relaciones, valga la redundancia, ¿vale? Y esto, efectivamente, cómo me está trayendo un beneficio en mi proyecto futuro. La más 9 sería como un futuro, o la carta de mis hijos, que es lo que estoy transfiriendo yo a mis hijos, que es la generación siguiente para los que tenemos hijos, ¿no? Pero si no, sería tu proyecto, tu mejor futuro.
claro. Es Súper, súper, súper impresionante, ¿eh? interesante. Súper interesante. Es Es complejo, ¿no? Acá preguntan si se sabe la fecha exacta de gestación, si se trabaja con esa o si igual vos sugerís ir no, a la 9. no, es un cálculo que hacemos desde la carta natal porque estamos estudiando el inconsciente biológico. Mm, La carta de la, a ver, justamente el problema está en que es muy complicado saber la fecha exacta de concepción, muy complicado, ¿no? Entonces, aún y así, a través de la técnica que algunos colegas pueden ofrecer, lo que se está estudiando en ese momento es lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? O sea, cuáles son los condicionantes ambientales en ese momento de la concepción. Bien, con este desarrollo que yo he investigado, esa carta -9 me está hablando del inconsciente biológico que en el encuentro del el óvulo o sea, del esperma con el óvulo, cuál es la memoria celular que se ha improntado en ese momento de la concepción. O sea, no me está hablando solamente de ese momento, que también, sino qué es lo que viene de antes, porque es un mm, proyecto la concepción. La concepción es un proyecto, es una idea. mm. O sea, todos estos proyectos sentido a full. Y sería Total. lo que heredamos de los linajes, ¿no? Lo que se imprime ahí es lo que yo tomo de mi linaje materno, de mi linaje paterno, o sea, lo que se imprime a mí, lo que se me imprime a mí, digamos, mi impronta personal. Porque viste que preguntan mucho, bueno, a mí en nuestra generación me lo preguntan, pero bueno, mi hermano tiene una carta distinta a la mía, entonces, ¿por qué, no? Y bueno, la respuesta siempre es, bueno, pero tu hermano nació primero en otro momento de la familia, en otro momento de la pareja, y además, digamos, cada uno tiene como sus propias Total, improntas, ¿no? O sea, sus propias claro, herencias. O sea, capaz yo tengo implicancias con una abuelita, con un abuelito, y mi totalmente. hermano otras, ¿no? O sea, lo que se imprimiría ahí sería lo propio del sujeto. ¿Cómo es ese Sí, proceso, es digamos? lo propio del sujeto, o sea, incluso dentro de los hermanos, hijos de una familia, cada uno va, es que es por eso que justamente es muy interesante cuando hay varios hijos, porque cada uno de los hijos tiene una manera de ver la realidad sistémica familiar. O Mm, sea, puede ser que un hermano vea al padre como alguien fascinante y al lado tenga una hermana que al padre lo vea muy materialista y tenga conflictos con él. Y el padre es el mismo, ¿vale? Porque pensar que en el óvulo justamente viaja la memoria de la madre y la madre de la madre. O sea, esto es ciencia, ¿eh? Esto es biología, esto no es, ¿vale? O sea, esto ya se sabe que es así. Por lo tanto, sabemos que en ese óvulo ya tenemos la información de la madre y de la abuela. Claro, ¿qué pasa? Que la madre a su vez lleva la información de su madre, que es mi abuela, y la abuela, que es mi bisabuela. Entonces es por eso que tenemos ahí una memoria eh, que se impronta y a cada uno de forma única, como tú bien has dicho, porque por eso hemos nacido en el día que hemos nacido, a la hora que hemos nacido y en el lugar que hemos nacido, incluido gemelos y mellizos, porque sabemos que no nacen exactamente al mismo momento, o sea, hay minutos de diferencia, ¿no? Entonces, es muy interesante por esto, es muy interesante por esto. No sé si te he contestado, porque ahora se me he ido, sí, yo sí, sí, ya sí. estoy haciendo... Me quedé pensando, porque yo trabajo mucho con estos temas, con pacientes también, y cómo también los padres proyectan en sus hijos, bueno, obviamente que si es hombre o mujer va a ser completamente distinto, porque bueno, vivimos en un patriarcado y obviamente que se van a esperar del varón ciertas cosas distintas que de la mujer, ¿no? Pero además de eso, que ya digamos, ya partimos con desventaja, eh, encontramos que los padres también en sus hijos proyectan temas de sus propios padres o antepasados, ¿no? Por ejemplo, tenía una paciente que le habían puesto el mismo nombre que la abuela, o sea, que la madre de la madre, y que la madre tenía una pésima relación con esta mujer, y que la trató terriblemente mal toda la vida. De 5 hijas que tuvo, se ensañó con ella, ¿no? Y uno diría, y Total. encima es un pan de Dios la mujer, o sea, es como si, ¿cómo te puedes salir con esta criatura del bien? Pero bueno, ¿viste? Son esas cosas que para esa madre, su hija no era su hija, era su madre en el inconsciente, ¿no? Y otra de sus Exacto. hermanas, que era su favorita,
era doble de su padre, del padre de la madre, ¿no? Y que la madre se llevaba muy bien, lo adoraba al padre. Entonces, a la otra hermana le daba todo, la trataba como una reina, y a ella la trataba nada, como una plebeya, ¿no? Y es interesante como, o sea, no es solamente lo que para mí representa mamá y papá, también es lo que ellos han proyectado en nosotros. Sí, pero es porque, claro, nuestros padres también son resultado de una memoria celular. Es que yo creo que el gran tema humano, cuando hablamos de inconscientes colectivos, cuando hablamos de emanciparnos, porque al final es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando nos tenemos que emancipar, nos emancipamos justamente ¿de qué? De esta parte que nosotros no estamos viendo, que no es visible en nosotros. O sea, emanciparse es poder ver qué es aquello que yo estoy haciendo y que no pasa por mi voluntad o que yo no estoy decidiendo. Si es algo que me está decidiendo a mí, quiere decir que es una memoria celular. Si es algo que es una emoción que desborda, por ejemplo, seguro que os ha pasado a todos en algún momento, que tienes una situación de relación de pareja o con una amistad o con un familiar y aquello que ha pasado parece que sea el fin del mundo. Esto cuando se desborda la emoción es porque tiene mucha carga de pasado, ¿no? Entonces, el poder ver eso es una liberación. Es que es una liberación, porque entonces es como que te encuentras y tú decides. Y aparte, pues que también amorosamente hay que poder decir, bueno, yo sigo mi camino, ¿no? Es aquello que se hace en las constelaciones, muchas gracias, pero yo ahora sigo mi camino, ¿no? Me sabe muy mal todo lo que ha pasado, pero eh, funciona así. De hecho, el gen es muy egoísta. El gen necesita la vida para ir. Esto sí que es una prueba de reencarnación brutal, ¿eh, Cecilia? El gen es algo que, imaginaros, mientras exista una mujer que tenga descendencia, podemos estar cientos y cientos de años con un gen que va mutando de generación en generación. Es increíble. Y Wow. justamente busca perpetuar en el espacio y en el tiempo para seguir viviendo. Y además perpetúa lo que ha funcionado para el árbol, ¿no? Los famosos programas inconscientes de Exacto, supervivencia, ¿no? Los que hablaba Bruce Lipton. Perpetúa lo que sirvió en el árbol y las improntas justamente prenatales, ¿por qué? Porque gracias a eso yo estoy viva. O sea, y bueno, exactamente. y si lo que me trajo vida está acompañado de golpes, de maltrato, de negligencia, de Exacto, drogas, exacto. de Es lo que que ahí está. sea, es eso. Es que ahí está. Porque Es que estamos entre la vida y la muerte y todo aquello que peligra mi vida, lo voy a aceptar, lo voy a coger, hasta que te das cuenta de que no es así, ¿no? acá Entonces, claro, dice como sí, si fuera como un virus, sí, claro, casi como un virus, ¿no? No, es sí, fuertísimo. Y además, para mí, totalmente. mira, Ana, para mí es fuertísimo, justo ya lo hablamos respecto al tema de pareja, también lo podemos hablar respecto al tema de profesiones, ¿no? Cuántas profesiones reparadoras. Y para mí es fuertísimo darte cuenta de que no estás viviendo tu fucking, perdón por decirlo así, pero me sale el alma, no fucking vida. O sea, digo, no estoy viviendo mi vida, no estoy siendo yo misma. Y Totalmente. yo cuando estudié muchos árboles, que bueno, que a vos te pasará como a mí, que nos la pasamos todo el tiempo estudiando árboles, 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 y vos ves estas cuestiones, ¿no? De una madre que no ha podido amar, disfrutar, capaz que la amó a su manera, pero que no ha podido disfrutar de su hija, que le ha proyectado cosas que no iban, o mismo nosotros, ¿no? Tenemos emociones desbordadas, como decías vos, o experiencias traumáticas, o accidentes a repetición, en la misma fecha, ¿no? Me acuerdo el año pasado tuvimos un invitado que habían tenido 3 generaciones el mismo accidente, ¿no? Sí, sí, Y sí. al borde de la muerte. Entonces vos decís, o sea, no estoy viviendo mi fucking vida, me la están viviendo mi árbol. O sea, es fuertísimo, Ana, esto. O sea, cuando caemos en la dimensión de lo que esto implica, ¿no? Sí. Es algo asombroso. La palabra es asombroso cuando lo ves. Claro, fíjate que me has hecho pensar en esto. Es decir, nuestra voluntad todavía no está lo suficientemente madura en los momentos de lo prenatal, porque ahí no hay una identidad todavía marcada.
Entonces, claro, no estamos decidiendo desde quién soy, ¿no? Cuando lo estoy viendo. Entonces, claro, cuando lo estoy viendo, me estoy dando cuenta, eso sí, hay que tener mucha honestidad de poder reconocer de que realmente yo estoy repitiendo esto y yo me estoy dejando abandonar o me estoy dejando sentirme víctima o estoy ahora en un patrón tal, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Pero al final lo ves, al Mucha final lo honestidad ves. intelectual. Es impresionante porque, además, como decías, ¿no? Estas improntas se instalan en, digamos, prenatales o en los primeros años de vida, cuando todavía no hay un yo, todavía no hay un sol. El sol es la capacidad de ponerle luz y conciencia, ¿no? Exacto, Y exacto. cuando ya tenemos un sol, porque además, bueno, el sol va apareciendo y se va desarrollando tímidamente y va tomando más forma, bla, 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 hasta los 28 años es como que nuestro sol, el pobrecito, va y viene. Y cuando realmente ya tenemos un Sol establecido y un Saturno que nos fue estructurando, ya está, ya estamos cristalizados en esos modelos, ¿no? Y ya nos invisibilizan, o sea, ya lo naturalizamos, ya no lo vemos, porque como es lo que Totalmente, somos. totalmente, lo normalizamos. Es que el proceso Sol-Saturno es una cosa recomendable para hacer siempre, ¿eh? O sea, el proceso Sol-Saturno es algo que se tiene que hacer, sí o sí. Porque efectivamente, cuando llegamos a normalizarlo todo, bueno, claro, entonces ahí llegamos a una cristalización y solo desde nuestra luz interna podemos franquear o traspasar ese, como se dice en la astrología esotérica, ese morador en el umbral, ¿no? Ese Saturno que está ahí eh, delante de las pruebas de la vida, las experiencias de la vida, ¿no? Siempre Wow. Yo a veces es me impresionante cuando pregunto, te das ¿quién cuenta. somos, no? ¿Quién somos realmente? O sea, ¿soy yo o soy mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos? O sea, en serio me digo, es la decisión que tomo. O sea, yo estoy acá en España porque me gusta o porque estoy siendo leal a mis Claro, abuelitos que vinieron de España. O sea, me encanta estar acá, adoro estar acá. Pero ¿realmente habrá sido una decisión realmente libre? ¿O habrá sido claro, pero condicionada? fíjate en nuestra responsabilidad, ¿no? Nosotros somos seres que pensamos, tenemos una capacidad de pensar, pero tampoco somos conscientes de ello. O sea, si nos paráramos a observar lo que estamos pensando, seguramente sería la forma en la que podríamos ir liberándonos de aquello que decide por nosotros. En el momento en que estamos en ese presente constante y observando lo que estamos pensando, ya podemos dirigir un poco nuestra vida desde otro lugar, ¿no? Sí, pero esos Pero cuando pensamientos hay también no algo están que muy te lleva, viciados, no están muy ¿eh? atravesados, esos pensamientos no están muy viciados ya, no están muy condicionados por todas esas creencias, esos mandatos, esa forma de ver la realidad que heredamos. Sí, por eso, pero si tú te paras a mirar lo que estás pensando, entonces te das cuenta de que lo que estás pensando a lo mejor no es lo que quieres pensar, Mm. ¿sabes? O sea, te das cuenta que es ahí donde entras pero esto viene de mí, esto ahora que yo estoy pensando, un momento, ¿de dónde viene? ¿No? O sea, es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados, No. pero pasa. O sea, si lo haces, te empiezas a dar cuenta y entonces es cuando dices, no, 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 porque yo en realidad pienso así. ¿Por qué estoy pensando esto? O sea, es una observación, ponerte como en el tercer lugar Claro, como un observador. claro, claro, ahí es, exacto, ahí es donde estás en tu observador. Luego también otra cosa, ¿qué pasa? Que en lo relacional, que es toda la vida al final, ¿no? La vida son relaciones, siempre queremos no defraudar, siempre queremos gustar al otro y entonces muchas veces también pensamos que tomar una decisión más lógica o más, no sé, más sabia, ¿vale? A lo mejor pues esta otra persona se va a alejar. Y no, porque yo me refiero sobre todo al sistema familiar, ¿no? Porque es donde ocurre todo el engranaje, ¿no? O sea, cómo empieza todo a hacerse un engranaje, ¿no? Cuando tú te das cuenta y empiezas a dirigir tu vida tomando estas decisiones, es que justamente lo que pasa es que los demás caen. Pero caen de una manera en que si te estaba molestando que te llamaran cada día para preguntarte qué tal, cómo estás y qué haces, es como que eso deja de ocurrir. Entonces ocurre de forma amorosa. Y entonces cuando tú te das cuenta y dices, a mí me ha pasado, ¿eh? Te das cuenta y dices, uy, ahora hace días que
no sé nada de mi madre, y llamas, y esa llamada es un encuentro muy amoroso, porque sale de esa especie de rutina obligada, forzada, para controlar a ver si la hija está bien, si la madre está bien, etcétera, etcétera, Un ¿no? automatismo, es como Claro, salirse de la Matrix, ¿no? De alguna manera, salirse del automatismo del mecánico, ¿no? De la maquinaria claro, del inconsciente claro. que toma nuestras decisiones y ni nos damos cuenta de lo que hacemos. Por eso que no hay que preocuparse de que, ay, no, es que claro, si ahora cambio, si ahora tomo esta decisión, voy a alejar las personas de mi vida. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor la relación es mejor, pero no hay que preocuparse porque justamente el inconsciente trabaja de una manera muy distinta, no es una reacción como las que conocemos, sino que simplemente que aquello que ya deja de tener sentido, se cae solo y no pasa nada, y no le pasa nada a nadie. Mm, mm. Interesante. Acá decía por ahí, Eri, que lo que nos queda es ser creativos, ¿no? Y yo también pensaba como a veces Mm, a través de ciertas manifestaciones, por ejemplo, a través de, bueno, métodos de acceso al inconsciente, como yo trabajo mucho con imágenes, ¿no? Por ejemplo, arteterapia o cartas proyectivas, ¿no? O incluso mismo el tarot, yo lo trabajo de un método proyectivo, ¿no? Y es un abordaje también transgeneracional, y donde accedemos, es interesantísimo cómo digamos, cuando logramos traspasar esas barreras del inconsciente, hay otros métodos, ¿no? Por ejemplo, el sueño dirigido, el focusing, hay varios métodos, constelaciones familiares. Cuando aparece eso, ¿no? Que aparece de nuestro inconsciente, nos sorprendemos porque decimos, ah, mira, no me esperaba que iba a estar esta información, ¿no? Y hay algo que se conmueve sin hacer esfuerzo, ¿no? Por eso cuando a veces te vas a una terapia y te dicen, bueno, ahora en adelante, ¿qué decisión vas a tomar? Y a veces no es una cuestión de ponerse a tomar decisiones, porque evidentemente, qué sé yo, nadie es adicto porque decide ser adicto, o nadie tiene pensamiento suicida porque decide, o caer en una depresión en una cama porque decide caer en una depresión. O sea, es el inconsciente que nos mueve a sí, eso, pero ¿no? Entonces, tú puedes decidir que deje de ocurrir eso sí. sí, pero no yo, mi inconsciente puede decidirlo. Porque el inconsciente te domina, te maneja. ¿Cómo? O sea, vos lo que podés hacer es buscar recursos. Vos lo que podés hacer es decir, bueno, estoy en la cama, tirada. Bueno, busco una salida, busco una ayuda. Pero el inconsciente nos controla, nos maneja, ¿no? Lo que nos lleva a tener el mismo accidente durante 3 generaciones, ¿no? Y no es porque el pibe se quiso subir a un tractor y que se lo lleve puesto el tractor. O sea, fue el inconsciente el que empujó a eso, ¿no? Pero claro, fíjate que justamente el ego, que es el que se encarga también de mantener todas estas formas, patrones y mandatos y tal, él solo vive en el pasado o en el futuro, no vive nunca en el presente. El presente no lo soporta. Entonces, ahí es donde está el trabajo, de mantenernos en ese presente, justamente para desde el consciente tú decidir. O Ujú. sea, esto es una manera de trabajar, ¿no? Con esta técnica que justamente lo que permite es, al darte cuenta, de posicionarte en ese presente, ¿no? Mm. Y después quería comentar una cosa muy interesante, que se trabaja mucho con Lilith y con Quirón. Yo trabajo mucho con Lilith como el lugar donde podemos ver un duelo que no se ha hecho, Ajá, por ejemplo. un duelo familiar, Sí. Y esa como es, muertes de niños o qué tipo de duelos. sí, puede ser porque ha habido efectivamente fallecimientos a temprana edad de algún niño, por ejemplo, sobre todo eso, es lo que viene muy repetido, porque claro, es que además, es que, claro, la mujer ha vivido tantas cosas, entre violaciones, abortos, viudedad, ¿no? Porque los maridos iban a la guerra y se quedaban sin el marido. Pues eso también puede ser un duelo, ¿no? Como por ejemplo, maridos que se han muerto en alguna guerra y ni siquiera han podido celebrar esa defunción porque a lo mejor el cuerpo ni siquiera lo han podido rescatar. Entonces, claro, ahí se queda como una especie de trabajo energético no resuelto, ¿vale? Entonces, claro, esto queda marcado de forma celular y eso se transfiere a través del óvulo a las siguientes generaciones, ¿no? Y esto nosotros lo podemos vivir desde gente que está sin sentido en la vida, ¿no? Que son estas depresiones que nadie entiende. Pero ¿cómo puede ser que yo esté depresivo si yo
mis padres me han dado de todo, o no sé, situaciones que dices no es normal, ¿no? Cuando no es normal es que ahí hay algo que es una información que pulsa para poder Y salir. Quirón, Y dijiste Lilith como duelos, ¿no? En el árbol. ¿Y sí, Quirón y cómo lo trabajas? Quirón es un sentimiento de división interna. Ajá. Sí, o sea, situaciones donde, por ejemplo, un Quirón en Aries es muy típico el no saber cuál es el lugar que yo ocupo, ¿no? O sea, el sentimiento de mi división interna es porque si yo, para atender, no sé, una tradición del padre, imaginemos, ¿no? Un padre que trabaja en el campo, entonces yo trabajo con él en el campo, pero a nivel interno siento que me gustaría hacer otra cosa. Entonces, ahí se genera una división interna con la identidad que es Aries, aquí, en este Claro. caso, ¿no? Con el deseo, con la Entonces, acción. sí, sí. Luego Ah, llega la interesante. generación que rompe eso, que esto ha pasado siempre, ¿no? Que me ha gustado mucho algo que he visto tuyo de la oveja negra, que he visto ahí en Instagram, me ha encantado. Justamente, siempre hay una generación que es la que decide y dice, bueno, yo lo siento, pero yo no quiero trabajar en el campo, lo siento, me voy. Y hay enfrentamientos familiares, padres que se enfadan con el hijo y dejan de hablarse, bueno, todo esto se transfiere, todo eso Wow, se qué transfiere. interesante. Problemáticas con hermanos, Mm. eso Re, un también se montón, ve. un montón. Claro. ¿Cómo lo ves eso? ¿En Quirón o en otros indicadores? Bueno, aquí la genealogía diría muchas, bueno, ampliaría la mirada, Ujú, vamos a decir, pero en el caso de los hermanos, ¿vale? Puedo tener, claro, yo tengo 4 cartas, entre las que tengo la natal. ujú, Por lo tanto, tengo 4 ascendentes. Y ujú. mis 4 ascendentes, desde una etapa menos consciente, yo hago la interpretación, ¿vale? Y tengo como un seguimiento de ver cuál es el propósito justamente de ese proyecto, ¿no? O sea, como propósito del alma, ¿no? Ujú, Y evidentemente puedo encontrarme con ascendente Géminis, pero también puedo ujú, encontrarme con un Quirón en Géminis o incluso con un Lilith en Géminis, ujú. ¿vale? Y luego Interesante. también puedo encontrarme con indicadores como Plutón oposición Mercurio, Mm. Eso que es sería muy cualquiera típico. de las 4 cartas, o sea, también podría ser en la natal, digamos. Yo donde voy a ubicarlo todo es en la natal. O sea, primero lo que Ah, tenemos que hacer es posicionarnos en el presente. O sea, ¿a dónde estamos? O sea, tu vida es esta, ¿vale? ¿Qué le pasa a tu vida? Entonces, la persona te viene a decir algo, ¿no? Tú ya lo ves, porque normalmente lo ves a través de los aspectos más desafiantes, cuadraturas, oposiciones y alguna conjunción. ¿Vale? Tú ves la historia de la persona y ahí entablas una relación de confianza para ver cuál es el presente y la situación de esta persona en ese momento. Y a partir de ahí empiezas a trabajar buscando ese hilo conductor. entendí Entonces, perfectamente. Bien. claro, esos ascendentes ya me pueden decir cosas que no me lo dirá mi ascendente. Me puede hacer entender la problemática del presente de la persona en ese momento. Qué interesante. O sea, tenemos la carta 9 meses antes, partir, la carta -18, o sea, 9 meses antes de la concepción, la carta natal, por supuesto, el momento del nacimiento, y la carta 9 meses después. Y con todas estas 4 cartas es como un hilo conductor, ¿no? Como toda la información que va del pasado pasado, el presente y el futuro. Son 27 meses, justamente alrededor del nacimiento, porque la carta natal está ahí dentro, ¿no? Ujú. Entonces son 27 meses que además, luego hay otro estudio, pero esto ya nos alargaríamos, que estos 27 meses tú puedes trasladar ese periodo en el tiempo y verás muchas veces cómo las repeticiones encajan en ese periodo. O Mm. sea, es increíble, sí, es de una precisión. Y ahora estoy investigando más. Me quiero ir Mm. a más transgeneracional, me quiero ir a menos 27 meses, Uf, a ver qué pasa. Sí, qué porque he visto interesante. en la menos 18, cuando tienes una oposición, la oposición te está diciendo que hay una transferencia. Es decir, hay algo que no se ha solucionado. Entonces, cuando lo encuentro en esa carta, es que me he encontrado con clientas que digo, es que aquí hay algo anterior, todavía hay algo anterior. Lo que pasa es que lo tengo que investigar, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Te decís esto y me acuerdo que yo bueno, estudié con varias personas, pero con una señora que era chamana, eh,
y ella trabajaba mucho, viajaba mucho a México y hacía muchos talleres en México, ¿no? Viste que México tiene como toda una tradición, digamos, bueno, de muchísimas generaciones atrás, y ella decía que en sus talleres, cuando ella aprendí varios métodos de codificación, y ella decía que en sus talleres, con estos métodos, llegaba a historias de la colonia, de la colonización, ¿no? De los colonos que habían abusado sexualmente de ancestros, estamos hablando de 1500, ¿no? O sea, ¡Buah! ¿cuántas generaciones atrás? 10, 15, 20 generaciones atrás, y todavía estas improntas todavía estaban impresas, incluso había llegado a memorias de no solo abusos, también robo de hijos, esclavitud, quema ¡Wow! de pueblos, o sea, había llegado como una profundidad, claro que nosotros no tenemos ninguna idea, más bueno, en América, que muchos venimos de abuelos que emigraron y que apenas si Claro. sabemos un poquito, ¿no? O sea, o de Italia o de España. Bueno, y llegar a estas memorias es como decir, mira toda la información que está grabada en nuestro cuerpo y que la que no tenemos ni Sí, sí. idea, ¿no? Pero fíjate una cosa, que si yo no tengo información de mi linaje, no pasa nada, porque justamente tenemos que ir al sentir. ¿Qué te está pasando? Es por eso que hay que situarse, ¿no? ¿Qué te está pasando, ¿no? En tu vida, ¿vale? Entonces, pues estoy sintiendo lo que sea, ansiedad, estoy sintiendo como si estuviera empachado, estoy sintiendo depresión, estoy sintiendo, ¿vale? Y este es el hilo conductor que yo voy a encontrar a través de las cartas, porque yo me he encontrado con gente que no tiene información de su linaje. Sí, O imaginaros pero el cuerpo la lo gente que tiene. está adoptada, la gente que está adoptada, Mm, ¿no? Entonces, claro, vamos a buscar cuál es la emoción que va bajando a través de las generaciones, astrológicamente hablando. Yo puedo estar viendo una, una luna conjunción Lilith en la carta -18, luego la veo en -9 haciendo a lo mejor una oposición, lo cual me está diciendo que se inició un ciclo en la -18, en la oposición me está diciendo que ahí ha habido una transferencia, por lo tanto ahí no se ha decidido nada, y resulta que yo lo tengo en cuadratura, mm. por ejemplo, ¿no? Entonces, ya sé que yo tengo que tomar una decisión respecto a los temas que tiene, temas emocionales, que entonces yo contrasto con la persona y que salen, porque claro, o sea, tiene que salir allí donde tú en tu vida estás bloqueado o que tienes una dificultad o que te encuentras con un reto o un desafío, o sea, Y cuando está claro, ¿no? le decís esto a la persona, el inconsciente lo entiende, porque el cuerpo tiene Sí, estas memorias. O sea, yo lo veo por los protocolos de regresión, aparecen a veces recuerdos, imágenes, ¿no? Yo uso el focus y uso varias técnicas, ¿no? Y a veces aparecen y me dicen, no sé de dónde viene esto, este recuerdo, imágenes de bebitos, de mujeres, de no sé qué. Bueno, no importa, está ahí, está grabado, vaya a saber de cuántas generaciones atrás o vidas atrás, qué sé yo. No importa, tu inconsciente lo sabe. ya, Es impresionante. totalmente. Y después cuando Totalmente. esto se ve, porque son situaciones que fueron de tanta intensidad y de tanta magnitud y de tan complejas, que quedaron bloqueadas, que quedó como enquistado y que eso no se movió, ¿no? Durante muchas generaciones y quedó a veces también guardado como bajo llave, ¿no? De esto no se habla, de esto no se dice nada, es una vergüenza, o es demasiado doloroso. Y cuando esto un ancestro lo ve, ¿no? Lo ve y dice, pasó esto, lo reconozco, ¿no? Como en constelaciones, decimos, ahora te veo, ¿no? Te reconozco. Y se afloja, ¿no? Exacto, Porque lo que yo exacto. necesitaba era que se lo vea, ¿no? Que Claro. se lo admita, que se le dé un lugar. Yo sabes cómo lo veo, lo comparo como, es curioso lo que está pasando con los icebergs, ¿no? O sea, o sea, los icebergs que se están derritiendo, Mm, lamentablemente, pero siempre todo lo que ocurre también en la Tierra es algo que nos está ocurriendo a todos, ¿no? mm, Entonces, de alguna manera, esa imagen en psicología que tenemos, la punta del iceberg, que sería la parte consciente, y todo lo que está debajo del océano es nuestra parte inconsciente, claro, al irse esto deshaciendo, está haciendo subir la parte más profunda del bloque de hielo, ¿no? De mm. alguna manera, metafóricamente, la Tierra nos está hablando que toda nuestra parte inconsciente está empezando a emerger. Pero es que no es que sea una decisión nuestra, es que nosotros estamos en el momento adecuado de que está pasando Mm, esto. claro. Entonces, claro, se está facilitando este proceso a nivel humano. Entonces, es un buen momento justamente para meterse ahí, ¿no? En todo lo que la astrogenealogía está aportando. Hay una masa Totalmente, es el momento. crítica.
hay una masa crítica y el inconsciente colectivo está pidiendo eso, ¿no? Que se vea. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Viste que Dan Schutzenberger trabajaba con el genosociograma, ¿no? Y yo decía, bueno, hay que estudiar la historia. A ver, venimos de 2 guerras mundiales, ¿no? O sea, no es poco. Un holocausto, donde han asesinado y Y torturado lo miles que, de personas. y lo que nos se ha dicho, porque en la Segunda Guerra Mundial los turcos aprovecharon para hacer el genocidio armenio. El genocidio armenio, sí, bueno, que O tremendo, sea, ¿no? O sea, muchas cosas que nos han muchas, dicho. sí, que se está empezando a hablar, bueno, cuántas cosas, ¿no? Bueno, la guerra civil de acá de España, ¿no? Que estuvieron mis abuelitos, muchos de nuestros abuelos estuvieron ahí en la guerra civil. Nada, venimos de un clima muy pesado, ¿no? Y todo eso hay que sanarlo. Bueno, ni hablar de las muertes infantiles, de Sí, mucho trauma, mucho En dolor. Argentina lo de Mayo, El, ¿no? Lo del el proceso, sí, bueno, en muchos países de América Latina, el proceso militar. O sea, qué pesado, ¿no? Que viene la historia. Dentro de todo estamos, bueno, se dice que estamos como en el momento, aunque todavía estamos en guerra en algunos países, pero estamos como en el momento, se supone, de mejor calidad de vida, incluso habiendo tantos pobres, es el momento de mejor calidad de vida, sanidad y demás. Pero bueno, seguimos sanando y sanando, sanando. Y todo esto no es solo colectivo, esto le pasó a mi mamá, a mi abuela, a mi bisabuela, a mi tatarabuela. Todas estas son historias del árbol, ¿no? O sea, ocurrió a nivel colectivo, pero también ocurrió a nivel familiar, ¿no? Así que bueno, hay mucho, mucho por limpiar, mucho por sanar, mucho por integrar. totalmente. Pero estamos ahí, Cecilia. Está ocurriendo. Qué optimista que sos, Ana, me encanta. Está ocurriendo, estamos en un buen momento en realidad, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que todo lo que sea, como dices tú, salir de algo normalizado, todo lo que sea salir de un estado que hemos acomodado, esto nos zarandea, ¿no? Pero en realidad estamos en un buen momento porque justamente si podemos ir sanando, si podemos ir limpiando cosas, pues bueno, pues más adelante lo vamos a poder disfrutar. Sin duda. Siguientes generaciones, ¿no? Este es un proceso colectivo. Bueno, me encantó hablar con vos, la verdad que te haría A mí horas también. porque es Y yo contigo fascinante. estaría horas hablando, Cecilia. Bueno, un día nos encontramos, porque somos vecinas, acá Ana vive cerca de Barcelona, así que bueno, un día nos encontramos y charlamos en persona con Ana. Sí, lo vamos a hacer. Cuando ya hayas descansado del Congreso, tomamos Sí. contacto, por supuesto. Claro Un que día que sí. Yo te vengas doy por las Barcelona. gracias. Te doy las gracias de nuevo. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Mira, es momento de trabajar a fondo en la energía de los transpersonales. Sí, Exactamente. sí. Exactamente. Es que es el momento. Estamos en la gran cuadratura, o sea, la primera cuadratura, ¿cuál es? La que baja a cáncer, o sea, Aries cáncer. Sí, 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 sí. Total, Así total. que, Bueno, nada, efectivamente. fascinante. Vas a seguir hablando de esto, imagino, el domingo, ¿no? Sí, Ana va a estar el domingo hablando sí, de... vamos como con más detalle, ¿no? Ahí sacaré un poco más de detalle y algún ejemplo que también siempre va muy bien. Bueno, yo acá Porque en claro, Meridian, que lo tengo siempre abierto, voy a buscar, porque en Meridian te calcula las cuartis, las demi, así que voy a buscarlo porque seguramente te lo calcula exacto, exacto. Bueno, vale. Ana, nada, me encantó nuevamente. Acuérdense que la charla que va a dar, la ponencia que va a dar Ana va a ser el día domingo, ¿sí? Y ella va a hablar de este método que viene desarrollando, que como verá es súper complejo, profundo, y bueno, y arroja muchísima información. Bueno, y para la gente que todavía no se anotó, se anotan en congresoastrogenealogía.com y el mismo día de las ponencias van a recibir a la mañana el acceso para que puedan estar por Zoom o puedan verlo por YouTube, de la forma que ustedes prefieran. Y bueno, aprovechenla porque como les digo siempre, es para ustedes, es para que aprendan. Así Claro, que, bueno, nada, un claro. placer, Ana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Todo siempre es muy interesante porque estáis ahí y podemos compartir. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Cecilia. Hasta Gracias. Un beso pronto. grande.